Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de diseño de estructuras de albañilería. En esta sesión vamos a tocar el tema de estructuración. Este tema es una parte fundamental previo al modelamiento y análisis de cualquier tipo de sistema estructural, no solamente al de albañilería, ya que es el proceso que consiste en la distribución de todos los elementos que puedan existir en una edificación, como por ejemplo son los muros de corte, las columnas, las vigas, escaleras. Todos los elementos estructurales van a estar definidos de acuerdo a una estructuración previa que se realiza. En este caso hay que tener una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es la disposición geométrica que presenta la edificación. Asimismo, no solamente se suele trabajar con un solo especialista, como por ejemplo es el ingeniero estructural, sino también hay que ir de la mano con los arquitectos, incluso también con los ingenieros eléctricos y sanitarios, dependiendo de el tipo de edificación con la que se va a trabajar, ¿no? Todos en conjunto empezamos a hacer la estructuración, ya que a veces por cuestiones, voy a poner un ejemplo, ¿no?, de un caso real. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta que cuando se quiere colocar un muro de corte, ya que el diseño estructural no cumple, o el diseño sísmico, hay que tener en cuenta también dónde se va a ubicar y también la arquitectura. Entonces ahí entra el arquitecto, ¿no? A veces dice que dentro de sus apreciaciones ese muro no debería estar ahí, ¿no?, ya sea por cuestiones de ventilación o cuestiones estéticas, y te empieza a plantear otra posición, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que va a tener la edificación, porque de repente es un teatro, un cine, no hay cuestiones de ambientación, entonces hay que tener consideración con ello, ¿no? Hay que buscar otra forma de poder rigidizar y que cumpla la estructura. Básicamente eso es uno de los ejemplos más clásicos, ¿no?, que siempre ocurre dentro de un caso real. Es por ello que para esta sesión vamos a tocar algunos temas y consideraciones generales que se tiene que considerar para la estructuración, en este caso, de este sistema de albañilería. El objetivo de esta sesión es mostrar los criterios de estructuración para las edificaciones de albañilería. Como teoría se van a tocar una serie de puntos, básicamente con los criterios generales, ¿no?, que hay que tener en cuenta con respecto a los muros confinados, al confinamiento de los muros perimetrales, la cantidad de muros en cada dirección, muros de soga versus muros de cabeza, ubicación de escaleras, disposición simétrica de muros en las dos direcciones, continuidad de muros en elevación, disposición de los vanos. También hay que considerar ello porque eso también influye en las cargas que se modela dentro de la edificación, ¿no? Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. La necesidad de que todos los muros estén armados, el aislamiento de los alféizares, escoger el tipo de cimentación. También tenemos criterios ya establecidos y normados según la E070 de albañilería, como por ejemplo el diafragma rígido, la configuración de edificio del diafragma rígido, que ya lo hemos visto de manera general dentro de los ejemplos anteriores. Ahora vamos a dar un poco más de detalle y su función. La estructura con diafragma flexible, también hay un diafragma flexible, muros portantes, arriostres, densidad mínima de muros reforzados. Y como mencioné, también no solamente hay que considerar criterios de albañilería, sino también criterios sísmicos. En este caso todo está basado en la E030 de diseño sismo resistente. Y vamos a ver principalmente lo que se refiere a la irregularidad, tanto en altura como en planta, porque esto afecta en la cortante basal que vamos a colocar dentro del programa. Esta irregularidad va a depender de cómo está distribuido y estructurado la edificación, así que vamos a ver las consideraciones que plantea justamente esta norma. Por último, vamos a ver las categorías de la edificación, básicamente en el factor R, que va a depender del tipo de sistema estructural que consideremos para la edificación. En cuanto a los criterios generales, primero vamos a hablar los criterios que hay que considerar para un muro confinado. En este caso se considera confinado cuando en su perímetro
está rodeado de columnas y vigas soleras de concreto armado, tal como podemos notar en esta figura número 2. Tenemos estas columnas y tenemos esta viga solera o viga de amarre que confina completamente a este muro de albañilería. La distancia de separación de columna a columna deberá ser menor o igual que el doble de la altura del muro, o en caso contrario aparecerán las grietas en los muros. Así que hay que tener en consideración, ¿no? Si nuestra altura es h, la distancia máxima que debe poseer el muro deberá ser 2h, ¿no? En caso de que se exceda, empezarán a aparecer grietas, ¿no?, dentro del muro. Así que hay que evitar eso. Con respecto al confinamiento de los muros perimetrales, son elementos que van a soportar la mayor rigidez torsional, por lo tanto deben ser confinados en todo su perímetro. Y este proceso de confinamiento de muros perimetrales se ve constantemente en lo que son las viviendas, ¿no? Con respecto a la cantidad de muros en cada dirección, debido a que las fuerzas de sismo se pueden presentar en cualquiera de las dos direcciones, tanto en la dirección X como en la dirección Y, se debe tener elementos resistentes justamente en ambas direcciones para que la estructura presente una correcta rigidez lateral. Para el caso de este sistema de albañilería, los elementos resistentes van a ser los muros confinados. En el caso de que no se cumpla con una correcta densidad de muros, tanto en tanto en la dirección X como en la dirección Y, se debe aplicar unas ciertas soluciones. Por ejemplo, lo que se suele hacer es cambiar los muros de soga por muros de cabeza en la dirección más desfavorable. Esto aportará un cierto grado de rigidez, haciendo que en este caso la estructura pueda cumplir la solicitación necesaria justamente en esa dirección. Otro criterio que se puede utilizar es en este caso en la dirección más desfavorable se puede colocar muros de concreto armado, ¿no?, las famosas placas o muros de corte. Otra opción es considerar uno o más pórticos en la dirección más desfavorable. Ya vamos a ver más adelante a qué se refiere con este cumplimiento de la densidad de muros, que también está establecido en la E070. Por lo pronto hay que considerar, espero que tengan en consideración, las recomendaciones o posibles soluciones que se pueden utilizar para que cumpla con esta densidad de muros, ¿no? Cambiar los muros de soga, que sabemos que su espesor es de 13, lo podemos cambiar a un espesor a muros de cabeza, y el espesor ya no sería de 13 o 15, ¿no?, sino sería de 24 o 25, y eso aporta una mayor rigidez. También se puede aplicar, como en cualquier tipo de sistema estructural, los muros de corte, porque son los elementos que absorben la fuerza cortante y aportan mayor rigidez, ¿no?, a la estructura. O incluso considerar agregar algunos pórticos más en la estructura. Así que esto va a depender obviamente de la arquitectura. También hay que ver el costo-beneficio de la inclusión de cada posible solución. Son muchas consideraciones que hay que tener en cuenta. Con respecto a los muros de soga y a los muros de cabeza, de acuerdo con el diseño de la albañilería en base a muros tanto de soga como de cabeza, se tienen estas siguientes ventajas. Por ejemplo, tenemos la reducción de peso de la edificación. Al haber un menor espesor de muro, el peso de la edificación disminuirá debido a que la cortante basal se considera un porcentaje del peso de la edificación y por lo tanto la fuerza sísmica será menor, ¿no? Eso es una ventaja tanto del muro de soga, ¿no? Asimismo, el tiempo de ejecución para la inclusión de estos muros será menor debido a que para levantar un muro de soga es mayor que con respecto a un muro de cabeza, ¿no?, más que todo por el ancho, ya que estaríamos abarcando cada 24 centímetros, iremos levantando, ¿no?, a diferencia del muro de ladrillo de cabeza que estaríamos abarcando 9, ¿no?, prácticamente 9, cada 9 en 9, entonces 9 o 10 o hasta 12. Entonces obviamente el tiempo de la ejecución del levantamiento de este muro va a ser mayor con respecto al ladrillo colocado en soga, ¿no? Con respecto a la ubicación de las escaleras, mayormente el tipo de escaleras en albañilería son del tipo U,
es lo que se ve usualmente en las viviendas, ¿no? Y estos deben ser ubicados en la dirección que presente la menor cantidad de muros portantes, ya que incluso aporta cierto grado de rigidez esta inclusión de escaleras. Por eso es que para tener una estructura un poco más estable, se recomienda que esta escalera esté en la dirección más desfavorable o en la dirección que presente menor cantidad de muros. Muros portantes, obviamente. Para evitar problemas de volteo, es recomendable colocar vigas de cimentación en la cimentación de la escalera. Esto es más que todo una recomendación con respecto al proceso constructivo. Ahora bien, en cuanto a la disposición simétrica de muros en las dos direcciones, la estructura, o sea, ante disposiciones sísmicas, la estructura para que tenga un funcionamiento o un correcto de funcionamiento es necesario que trabaje como cuerpo rígido. Para ello se conectan todos los muros portantes en la parte superior por medio de vigas soleras y también con la losa de entrepiso. Las fuerzas sísmicas actúan en el centro de masa de la estructura y en el centro de rigidez se encuentran ubicadas las fuerzas que absorben los elementos. Ahora, si es que no se ha distribuido la misma cantidad de muros portantes en cada dirección, entonces durante un sismo lo que puede ocurrir es que aparezca la torsión básicamente en planta, debido a que el centro de masas y el centro de rigidez tendrá una distancia mayor. Y esto es uno de los criterios básicos o principales dentro de la distribución de los muros portantes, ya que si los muros presentan un mayor o están ubicados más hacia la izquierda inferior, toda la rigidez, o sea, va a haber una mayor excentricidad y va a generar torsión, ¿no? Ya que en este lado no hay muros distribuidos, ¿no? Muros portantes, muros que fuerzan la capacidad de la estructura. Por lo tanto, se debe mantener un equilibrio, o en este caso una disposición simétrica en cuanto a la distribución de muros. Acá obviamente está de forma ideal, ¿no? Tenemos uno a la izquierda, otro a la derecha, uno arriba y otro abajo, es lo que ideal, ¿no? Pero no siempre va a ser así, que hay que tratar de que la distribución sea simétrica y que exista rigidez en todas las direcciones, principalmente en los extremos, ¿no? Para evitar este efecto de torsión y que la excentricidad sea mayor. Ahora hay otro criterio también para la estructuración que es muy importante que sepan, y es más que todo con respecto a la continuidad en muros de elevación o en los pisos superiores o adyacentes, ¿no? Desde el primer piso hasta el último piso se debe tener una adecuada transmisión de esfuerzos. Eso es lo que uno de los principios dentro del diseño, ¿no? Sabemos que los esfuerzos que reciben tanto la losa como las vigas deben ser transferidas hacia las columnas y también los muros, e ir transfiriendo las cargas hacia los pisos inferiores. Y para que haya una correcta transferencia de cargas, obviamente debe existir una continuidad entre los elementos. En este caso, tanto las columnas como también los muros, ¿no? Obviamente esto debe ser los muros estructurales, los muros que aportan, los muros portantes, ¿no? Los que van a recibir las cargas. Sabemos que existen otros tipos de muros, como son los tabiques, pero en este caso esos son más que todo muros de división y de distribución para generar lo que viene a ser la separación de ambientes, ¿no? Y otra característica es que estos no nacen del primer piso, o no siempre nacen del primer piso, ¿no? Acá puede aparecer uno y luego acá ya no, o puede acá no y aparecer en el segundo piso, ¿no? En cambio, los muros estructurales, los muros portantes, estos sí obligatoriamente necesitan tener una continuidad en cuanto a su transferencia de cargas, ¿no? No debería haber este tipo de proceso porque la transmisión de cargas sería incorrecta y generaría también un esfuerzo adicional en este extremo, ¿no? Así que hay que considerar ello a la hora que nosotros estructuremos una edificación. Ahora vamos con respecto a la disposición de los vanos, en este caso principalmente con las aberturas que van a tener las ventanas. Se recomienda que éstas se construyan de manera continua en cada nivel para evitar el cambio brusco de rigidez y resistencia, tal como podemos ver en este proceso constructivo de un edificio de albañilería. Sabemos que las ventanas justamente están ubicadas de forma continua y simétrica, ¿no? Es lo que se requiere para que no haya un cambio brusco de rigidez entre pisos, ¿no? Lo mismo acá,
Fíjense cómo se ha distribuido los vanos en este primer piso, y acá justamente se está generando la misma abertura, ¿no? El mismo vano. Así que hay que mantener siempre este criterio a la hora de, no solamente para este tipo de albañilería, sino también para otros tipos de edificaciones, como puede ser el sistema estructural aporticado, ¿no? Luego tenemos la necesidad que todos los muros estén armados. En las edificaciones de albañilería se recomienda que las losas macizas y o aligeradas estén armadas en dos direcciones, con la finalidad que todos los muros soporten cargas muertas no excesivas. Esto, obviamente, si nosotros cuando empezamos a diseñar una estructura y estamos diseñando a lo que se refiere a las losas, siempre es de preferencia para nosotros, ya en cuanto al modelamiento, que las losas se diseñen como losa maciza o como losa aligerada en dos direcciones. ¿Por qué? Porque va a haber una correcta transferencia de cargas en los extremos de los elementos o de los muros en este caso, ¿no? Si fuera una losa maciza, sabemos que va a haber una transferencia de cargas tanto para este lado horizontal como para este lado vertical, ¿no? Los muros que se encuentran en los extremos, va a haber las cargas se van a transferir en estas direcciones, ¿no? Lo mismo va a ocurrir para la losa aligerada, en dos direcciones obviamente, ¿no? Va a haber una transferencia de cargas tanto para este muro como para este muro y en los extremos, ¿no? Y eso es beneficioso dentro del diseño estructural cuando nosotros modelamos, porque vamos a darnos cuenta que las cargas se reparten de forma constante en ambos extremos, y el diseño de estos elementos también va a ser un poco más sencillo, más fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros diseñamos con una losa aligerada en una dirección? Las cargas simplemente se van a ir acá. Lo que va a transmitirse va a ser este lado, ¿no? Este lado no se va a transmitir. Entonces, todo se lo va a llevar estas vigas y también los muros, y va a generar un sobreesfuerzo en estos lados, ¿no? Y simplemente estas vigas van a estar, se puede decir que no van a cumplir toda su función, ¿no? O sea, no van a trabajar al 100%, sino trabajarán un 10% nada más, porque como la losa está ubicada en esta dirección, todas las cargas se lo van a llevar estas vigas, ¿no? Y los muros, lo que hace que presente una deficiencia en cuanto a la transferencia de cargas y hace que existan elementos que no trabajen al 100%, ¿no? Pero ¿por qué entonces en las edificaciones como viviendas se utiliza la albañilería? Se utiliza la losa aligerada en una dirección y no en dos direcciones, o una losa maciza. Si tiene un mejor comportamiento, ¿por qué utilizamos este tipo de sistemas en cuanto a la losa? Pues porque este sistema presenta un costo menor, ¿no? En cuanto al costo de su proceso constructivo y en cuanto al costo de los materiales, es más accesible y óptimo para su ejecución. Por eso es que es común utilizar estas losas aligeradas y no tanto en dos direcciones, y mucho menos maciza, porque el costo principalmente del acero es mayor en la losa maciza. Esa es básicamente la razón de por qué se utilizan las losas aligeradas. Esta es una recomendación, ¿no? De que todos estén armados, tanto las losas macizas y losas aligeradas en dos direcciones. Es lo que se recomienda, ¿no? Pero sabemos que dentro del proceso constructivo ya es otra historia, ¿no? Más que todo hay que tener en cuenta el tema del costo. Si nosotros quisiéramos construir nuestra casa y quisiéramos estar seguros, si sabemos el comportamiento que tienen estos tipos de losas, lo podríamos hacer por, en este caso, una losa aligerada en dos direcciones, ¿no? Ahora, si quisiéramos estar muy seguros, ya utilizaríamos la losa maciza. Esto es básicamente lo que quiere decir con esta recomendación. Luego tenemos el aislamiento en los alféizar. En las edificaciones los muros deben ser aislados por una separación mínima de 2.5 centímetros y rellenados con tecnopor. Es justamente lo que se ve acá. Tenemos este alféizar para esta ventana y nos hemos dado cuenta que está separado, ¿no? Está en una pequeña separación.
esto que representa la junta, ¿no? Y acá se coloca un material, en este caso Tecnopor, como elemento de separación y también para que haya una especie de desplazamiento mínimo entre ambos extremos, ¿no? ¿Por qué se coloca esta separación en las ventanas? Porque si no generaría un efecto de columna corta, ¿no? Ya que la columna ya no trabajaría total, sino empezaría a trabajar desde este punto, ¿no? Y eso es lo que se quiere evitar, que la columna trabaje total, ¿no? Toda su altura en todo caso. Siempre los alféizers se recomienda que haya esta separación, esta junta, y se coloque la ventana, ¿no? Que sea independiente. Eso es lo que se quiere. En cuanto a este confinamiento que va a tener este alféizer, fíjense cómo está distribuido. Siempre son aceros mínimos, en este caso de 3/8 mínimos nada más, porque simplemente es de confinamiento, ¿no? Luego viene a tallar el tipo de cimentación. De acuerdo con el tipo de resistencia que presente el terreno, ya sea material, que también influye en la capacidad portante, se van a presentar 3 tipos de cimentación que se podrán elegir, ¿no? Bueno, hay que hacer una recomendación y es más que todo con el terreno, ¿no? El terreno es otro ámbito que desde el punto de vista estructural es un tema aparte, ya que existen diferentes factores que influyen, en este caso, el diseño de la cimentación. ¿Por qué? Porque existen diferentes tipos de materiales que podemos encontrar en el suelo. Tenemos lo que es la arcilla, la arena, la gravilla, tenemos grava, diferentes tipos de material o la combinación de ambos, ¿no? Materiales para que se pueden encontrar en el terreno, ¿no? También va a depender de la zona donde se ubiquen. Por ejemplo, en la selva es más característico que el suelo sea de arena, mientras que en la costa, en el litoral o en la sierra también podemos encontrar lo que es ya la gravilla, ¿no? Aunque va a depender obviamente de la zona. Para eso se hace un estudio de mecánica de suelos o se hace una calicata, algo relacionado, para ver qué tipo de estratos presenta la edificación y en base a eso determinar la capacidad portante. Obviamente la capacidad portante es el esfuerzo admisible con el que se diseña la cimentación, y en el caso de la arena va a presentar un menor esfuerzo admisible, de repente es de 1.5 kilos sobre centímetro cuadrado. En cambio ya la grava presenta una mayor capacidad portante, ¿no? Un mayor esfuerzo admisible hasta de 4 por ahí. Y eso va a influir dentro de la selección del tipo de cimentación que vamos a tener. Si estamos en la arena, obviamente vamos a requerir una cimentación que sea mayor, o proporcione mayor estabilidad a la estructura. Si tenemos una buena capacidad portante, entonces podemos considerar una cimentación un poco más simple, ¿no? Entonces, en base a eso, al suelo ya podemos ir determinando qué tipo de cimentación vamos a escoger. Por ejemplo, primero tenemos el cimiento corrido sin reforzar para edificaciones de albañilería que presenten la resistencia de terreno mayor o igual a 2.5 kilos sobre centímetro cuadrado. El tipo de cimentación a elegir será los cimientos corridos de concreto ciclopio, ¿no? O sea, con piedra grande, piedras mayor a 3/4 de pulgada, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Acá podemos ver cómo está el concreto sin reforzar y simplemente está colocado con piedra grande, ¿no? Tenemos este cimiento corrido y tenemos el terreno natural, hay un terreno compactado, falso piso y el piso, ¿no? Luego tenemos el cimiento corrido con sobrecimiento reforzado. En este caso el reforzamiento va a estar ligado a este sobrecimiento, a la parte superior. Y para elegir este tipo de cimentación dependerá obviamente del terreno, ¿no? Hay terrenos blandos, húmedos, no debidamente consolidados que necesitan reforzarse, no tanto en el estrato inferior, pero sí en los estratos superiores. Entonces ahí hay que reforzar un poco, ¿no? Obviamente la altura de esta cimentación o de este sobrecimiento va a ser de 40 centímetros aproximadamente, ¿no? Puede ser un poco más, un poco menos, aproximadamente 40 centímetros. Y la resistencia del concreto que va a tener ya va a ser casi estructural. En este caso es de 175 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿no?
Luego ya tenemos ya una cimentación un poco más estructural, que en este caso son las zapatas, ¿no? Se utiliza generalmente cuando en la estructura de albañilería confinada presente columnas aisladas o formando pórticos. Su diseño se realizará de acuerdo a lo establecido en la E060, ¿no?, que es de concreto armado. Dentro del proceso constructivo tenemos esta parrilla de acero, tenemos los dados que proporcionan un recubrimiento y también aíslan el acero con el concreto, ¿no?, que esté, o con el terreno, no esté en contacto. Tenemos el solado también, y acá viene el doblez de la columna junto con sus estribos.